Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Buenos días, Honduras, bienvenidos a Frente a Frente. Continuamos con esta expectativa y espera impaciente para algunos acerca de lo que va a pasar en el proceso electoral. Y vea usted, en medio de la cercanía de la Navidad, de la Nochebuena, pero ya algunos habían pronosticado que esto iba a pasar, que esto iba a suceder. Algunos proyectaban que iba a ser incluso más convulso todo este desenlace electoral en el país. Y también hay quienes dicen, bueno, salgamos de este escrutinio especial, de este escrutinio general, y luego caemos a la transición. Ese es otro camino que no será menos escabroso. Pero lo que nos llama la atención a nosotros es, ya en la recta final, ya para pegar al 100% de este escrutinio especial, se dan incidentes que preocupan, y el de anoche llama la atención y enciende las alarmas porque atacaron así de manera impune a un grupo de escrutadores nacionalistas que estaban saliendo de uno de los turnos, se dirigían al vehículo, a un microbús que los iba a trasladar a las cercanías de sus colonias cuando fueron atacados con artefactos explosivos, con bombas molotov, con piedras, y hay 4 heridos. No hay hasta ahora ningún responsable, no hay hasta ahora ningún detenido, y se abre la pregunta, bueno, están fuera del CLE, fuera del INFOC, están en completa impunidad los que llegan a trabajar. No nos han dicho hasta ahora quién es el responsable, y ahí estamos viendo algunas de las imágenes de los que salieron, de las personas que salieron heridos, 4 personas, y entre ellas, vea usted, mujeres. Y se insiste y se reitera en la interrogante, bueno, ¿y las fuerzas del orden? ¿No tienen protección esta gente, estas personas, para salir del Infoc hacia la unidad que los va a transportar? No, es que la unidad de transporte estaba 2, 3 cuadras adelante. No importa, pudo estar a 1 kilómetro. Se les tiene que dar protección. Todo mundo le achaca este acto, vea usted, bombas molotov y otros artefactos explosivos y piedras, un acto terrorista que, según la consejera Cosette López, también se ha pronunciado la consejera presidente Ana Paola Hall condenando este acto, pero Cosette López dice que este es un acto premeditado, planificado, porque sujetos en motocicletas estaban esperando a estas personas y le achacan. Algunos del mismo Partido Nacional dicen que son parte de los colectivos de Libertad y Refundación. Y vea qué casualidad. Después de este incidente, se conoció, horas después, que los escrutadores del Partido Liberal, que entran en el turno B, en el turno de la noche, a la madrugada, a las 7 de la mañana de hoy, dijeron, pues nosotros no nos sentamos para terminar de hacer el escrutinio final. Solo falta un promedio de unas 600 actas. Pero no quieren entrar en este trabajo los escrutadores liberales, y ahí aparecieron los de Libertad y Refundación y dijeron, bueno, tampoco nosotros, si no se sientan los escrutadores liberales, nosotros tampoco. Y no sé, en algún momento vamos a ver ahí cómo está esta proyección o este recuento de las actas de cierre, que está tal cual como quedó ayer. O sea, se perdió toda la noche y la madrugada de hoy porque no se sumó, asumimos nosotros, ningún dato a este recuento de votos. Se dice que en el turno que arrancó hoy a las 7 de la mañana ya la actitud y el deseo
o la voluntad más que todo es otro. Así quedaron las cosas anoche, pero ya hablaremos con nuestros invitados, expertos, conocedores de este campo, de qué puede pasar cuando ya se está en el 99.92% de este trabajo electoral que se ha estado haciendo para saber quién es el próximo presidente de la República, si ya se puede hacer la declaratoria o las consejeras quieren, para despejar cualquier duda, suspicacia, crítica o lo que usted quiera, tener el 100%. Ahí están los números, ahí miramos los números. Nadri Juan Afurazabla tiene 1.464.827 votos. Salvador Narrala, candidato del Partido Liberal, 1.436.838 votos. La candidata del Partido Libertad y Refundación, pues está rozando los 700.000 votos, 697.814. Algunos conocedores de este campo, obviamente que no somos nosotros los comunicadores sociales, dicen que con esas pocas actas que faltan, difícilmente llegaría a los 700.000 votos. Y vea que lo que le falta son ahí menos de 3.000 votos. Y se queda en el 19.19%, don Nelson Ávila. Pero si corremos, o aquí lo miramos, y si me ayudan, ahí está. Ahí lo tenemos donde dice que ya se tiene el 92.92%. O sea, 99.92, perdón, ahí corrijo, y gracias a producción. Ahí corrijo, el 99.92. O sea, se sacan 600 actas, señores, y me lanzo con esta proyección, porque por lo menos yo no la había conocido. Las declaratorias de las elecciones nunca antes en un proceso electoral se habían hecho con el 100%, como al parecer se hará el día de hoy. Pero ya, les decía, tengo a los expertos en este campo que me pueden dar incluso los números de qué ha pasado en otros procesos electorales. Así es que de inmediato presento a mis invitados para hablar de este tema electoral. En tanto, producción me anuncia si presentamos ya el tema antes de pasar a nuestros invitados con mi compañera Luz Madrid. Luz, buenos días. Muy buenos días, Ulises Aguirre. Buenos días a nuestros invitados televidentes. El tema de hoy para que usted pueda opinar a través de nuestro WhatsApp y también a través de cada red social. Honduras frente a su momento decisivo. Ese es el tema de hoy. El número siempre estará en pantalla de WhatsApp para que usted lo pueda guardar en su teléfono, 9773-6065. Y recuerden, todas las plataformas digitales, Frente a Frente HN. Honduras frente a su momento decisivo. Frente a Frente presentó el tema del día. Bueno, ya con nuestros invitados para hacer proyecciones o hablar de qué puede pasar en las próximas horas, en los próximos días, antes que llegue el 30 de diciembre, donde es la fecha tope, según la ley electoral, para dar a conocer la declaratoria oficial de las elecciones generales. Faustino Reyes es gerente general de Mapa Soluciones y experto electoral. Faustino, buenos días. Buenos días, Ulises. Un gusto estar aquí. Y refiriéndome un poquito a la pregunta, el momento decisivo como que se nos alargó como 3 meses, ¿verdad? Sí. Seguimos en un lapso de tiempo decisivo para el país en realidad. Que realmente un momento decisivo, Faustino, es cuando se está, bueno, son varias etapas de estos procesos electorales, pero cuando se está a las puertas de conocer la primera proyección o el primer corte del TREP, es un momento decisivo. Pero la declaratoria, esta vez como que así nos ha tenido bastante crispados. Es algo que hay que... Yo le hago una pregunta a la gente en general y les digo, antes de estas elecciones, ¿cuántos hondureños estuvieron pendientes de las declaratorias anteriores? Sí, no, se iban con la proyección. El doctor Carlos Calix, analista político y director de Datos y Estrategias. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, un gusto enorme poder compartir con usted en un día que definitivamente puede ser un antes y después de lo que es este proceso electoral. Yo creo que es un buen día para comenzar. Eduardo Fuentes, especialista en gestión electoral, bueno, y conocedor del tema electoral, porque ha tenido y ha estado bastante involucrado en este campo. Abogado, buenos días. Buenos días, Ulises, Faustino, Carlos, un placer estar acá. Yo creo que
evidentemente este proceso electoral, como todas las elecciones en la historia democrática de Honduras, deja muchas lecciones aprendidas. Algunas cosas se superaron, pero otras habrá que analizarlas para poderlas superar de cara a futuros procesos electorales, pero sobre todo de cara a la confianza ciudadana. Ya estamos claros que los gobiernos no solamente basta declararlos, sino también legitimarlos, y hay muchos elementos pendientes de este proceso que van a dar o que deberán brindar legitimidad al próximo gobierno. Y el mensaje y el remesón que deja este proceso electoral al próximo Congreso Nacional para que se llegue a reformas electorales profundas y que no se juegue con ellas, como lo hizo en su momento el Partido Nacional, que le sugerían, bueno, la tercera vuelta, la ciudadanización de las mesas electorales, hoy juntas receptoras de votos, diputados por distritos, no lo hicieron. Llegó el Partido Libertad y Refundación, en aquel momento le hacía presión, Libertad y Refundación al Partido Nacional, llegaron al poder y también se fueron al cálculo. Y vea usted lo que les ha pasado. Y lo que le pasó al Partido Nacional en aquel momento y lo que le pasa a Libertad y Refundación ahora. El abogado Rodolfo Dumas, analista político, lo tenemos conectado vía Zoom desde la ciudad de Los Zorzales, San Pedro Sula. Abogado, buenos días. Buenos días, estimado, para usted y su distinguido panel, por supuesto, para el pueblo hondureño que nos ve en esta mañana, que como bien dicen sus invitados, es una mañana y un día muy importante para Honduras. Obviamente estamos a las puertas de una fecha de altísimo significado para el pueblo, que es precisamente la Navidad. Y en ese contexto creo que es importante que el país avance, que dé de verdad pasos importantes en los próximos días para definir una situación que ha mantenido al pueblo en zozobra, pero también que está teniendo impactos reales en la economía nacional. Esta incertidumbre provocada por la falta de resultados en el proceso electoral ya se puede medir en la economía a nivel local. Todos los comercios, los mercados tienen una queja constante de lo poco que se ha logrado vender en esta época de Navidad y fin de año. Entonces es importantísimo que avancemos con este tema. Obviamente eso de las reformas electorales que se tienen que hacer va a ser un tema que habrá que discutir posteriormente y no incurrir en el error que incurrimos la vez pasada y que usted lo señala con toda propiedad. Y es que abandonamos ese tema, se nos olvidó, como el proceso salió bien, lo dejamos en un segundo plano y ahora, bueno, estamos sufriendo las consecuencias de ese olvido. Correcto. Y habrá que decir que en este caso, en estas elecciones generales y también en las pasadas, pero me parece a mí que nunca antes habían estado puestos los ojos del mundo, de la comunidad internacional, de los países cooperantes en un proceso electoral como este. Y lo que pasó ayer, y tenemos los mensajes de la OEA, de la Oficina de Asuntos para el Hemisferio Occidental, del Departamento de Estado, o digámoslo mejor de manera más directa, un mensaje del Departamento de Estado de los Estados Unidos de las advertencias que están haciendo, así de manera puntual, de manera directa, acerca de lo que ellos están advirtiendo, y le están advirtiendo a la clase política nuestra, pero sobre todo a aquellos que están contaminando el agua. Y hay muchos de estos que contaminan el agua para que otros se la tomen. Vea, dice, la Oficina de Asuntos para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos: es profundamente preocupante ver que ciertos partidos y candidatos continúen interrumpiendo el proceso electoral de Honduras. Es imperativo que los involucrados cumplan con sus obligaciones a tiempo para que el CNE pueda finalizar los resultados oficiales. Cualquier persona que obstruya o intente retrasar el trabajo del CNE enfrentará consecuencias. Lo voy a leer y voy a insistir con esto por la puntualidad de lo que están diciendo. Cualquier persona que obstruya o intente retrasar el trabajo del CNE enfrentará consecuencias. El pueblo hondureño ha esperado lo suficiente, merece un proceso oportuno, transparente y creíble. El Departamento de Estado. Así que vayan anotando. Lo dice la Organización de Estados Americanos, OEA, en este mensaje que hizo público el día de ayer, coincidiendo con el del Departamento de Estado. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, OEA, hace un llamado urgente a las autoridades electorales de Honduras para que concluyan el escrutinio lo antes posible en estricto apego a la ley y con
plenas garantías para todos los actores políticos y sociales. Este proceso debe cumplir con su obligación constitucional de certificar la elección antes del 30 de diciembre, asegurando que se respete plenamente la voluntad del pueblo hondureño de elegir a quien ocupará la presidencia. Ahí ustedes ven la puntualidad. Asimismo, instamos a los actores políticos en Honduras a actuar con responsabilidad y respeto a la voluntad popular, garantizando la estabilidad y la paz para toda la ciudadanía en todo el país. Y si reparan en un elemento que decía el mensaje que envió el Departamento de Estado, a todo aquel que obstruye el proceso electoral, habrán consecuencias. Lo que pasó ayer en el CLE, en el Centro Logístico Electoral, es un boicot al escrutinio especial para que hoy hubiésemos amanecido ya con el 100% de estas actas escrutadas. Le pregunto al ingeniero Faustino Reyes, bueno, si estamos en un 99.92%, ingeniero, ya se puede hacer la declaratoria, y decía en la introducción del programa, en otros tiempos se ha llegado al 100% o nadie ha estado ocupado de cuánto o cómo ve el escrutinio especial. La verdad, depende el ambiente en que se haya realizado la elección, el contexto, incluso político. Si vemos las elecciones que se han complicado, y cuando digo complicadas es que ha habido un margen muy corto, ha habido problemas tecnológicos, problemas logísticos, generalmente hacen que el ente electoral sea más exigido en su responsabilidad. Y tal vez eso es lo que está sucediendo ahorita. Nunca, o sea, yo por eso hago la pregunta de nuevo, yo nunca vi al pueblo hondureño, ni a los medios de comunicación, ni a la empresa privada, ni a la comunidad internacional, tan interesada en una declaratoria oficial como en esto. Y si hago un poquito de memoria, que lo tengo ahí en una lámina, digamos en el 2009, la declaratoria se hizo 17 días después, en ese contexto tan difícil. ¿Y recuerda el porcentaje? Ah, no, espérame, la declaratoria. Ahora, se anunció un candidato ganador con el 71% de las actas, el mismo día de la elección. Se ratificó a los 3 días en una cadena, 2009. En el 2013 fue al siguiente día. Se dijo quién iba ganando y se dio la proyección. Eso sí, la declaratoria se hizo 22 días después. ¿Verdad? O sea, si usted ve en el contexto y analizamos todas las elecciones, generalmente las declaratorias por tarde, la que más tarde se ha hecho, fue la del 2017, que fue un 22 de diciembre. En medio de la conflictividad. En medio de la conflictividad. Pero nunca, tal cual tú lo mencionas, Ulises, jamás se ha hecho con el 100% de las actas escrutadas. Generalmente se marca una tendencia estadística que esa no cambia. Y aquí en esta elección fue cuando alcanzamos el 85% de las actas. Y eso no cambió ni va a cambiar. Ya esa o sea, ni va a cambiar. Ahora, esa proyección, doctor Carlos Calix, que está en el 99.92%, yo ayer lo escuchaba en una participación justamente en un espacio informativo de Televicentro. ¿Puede haber un cambio cuando faltan 600 y tantas actas como para que se mantenga la expectativa, o la declaratoria, las consejeras pueden agarrar la pluma y decir si es que se firma la declaratoria, por supuesto, o solo se anuncia, como decía por ahí el doctor Edmundo Orellana? ¿Ya se puede hacer la declaratoria? ¿Puede haber algún cambio en estos números pegando al 100%? La probabilidad es muy baja, ¿no? Definitivamente por arriba de un 75% esto no debería de cambiar, ¿no? Estadísticamente, lo que estamos viendo en este momento es un anticipo de lo que quizás podría ocurrir este mismo día, por tarde mañana, como lo decíamos. Definitivamente yo creería que ese término que se ha utilizado el día de hoy en ese comunicado de parte de la OEA es fundamental, estabilidad. Y eso es lo que se requiere en el país, y esa es una de las razones fundamentales del por qué la comunidad nacional e internacional está pendiente de las elecciones en Honduras, de que exista estabilidad. Y eso abarca no solamente desde el punto de vista político, social,
sobre todo por la polarización tóxica que tenemos actualmente en el país. Lo que ocurrió ayer es precisamente un episodio que definitivamente podría seguirse incrementando si no se hace la declaratoria de acuerdo, obviamente, a ley como se está mencionando. Pero estadísticamente yo me atrevería a decirlo que estos datos muy difícilmente podrían cambiar, por arriba de un 75% de certeza, ¿no? Ahora, la única forma que matemáticamente pudiesen generar un cambio importante es que al menos 60.000 datos pudieran ingresar y que pudieran generar un movimiento importante a favor de Salvador. Sin embargo, esto estaría ligado al número de actas enfocadas precisamente en 4 o 5 departamentos, ¿no? En el caso de Cortés, Colón, Atlántida, especialmente Islas de la Bahía. Y esto lo mencionábamos también en la tarde de ayer, en referencia precisamente a que hay que tomar en cuenta los antecedentes de lo que ocurrió, especialmente en las primarias. Asfura ganó 10 de 18 departamentos, Moncada ganó 6 de 18 y Narrala ganó solamente 2 de 18 departamentos. ¿En primarias? En primarias. Sí. Entonces usted no puede olvidar algunos antecedentes, ¿no? Recientes precisamente de lo que ocurrió el 9 de marzo. Entonces, si ya tenemos muchos de estos datos de Cortés, de Atlántida particularmente, e Islas de la Bahía, y aún faltan que ingresen datos favorables a Asfura de manera particular, quizás a lo sumo, lo que podría beneficiar ese porcentaje mínimo es una diferencia relativamente marcada entre Asfura y Narrala. Ahora, si se lograra cortar la distancia entre Salvador y Asfura, creo que a lo sumo podría llegar a 10.000 votos entre uno y otro. La diferencia. Sería el mejor escenario, creo yo, en este momento, para Salvador, 10.000 votos favorables, siempre por debajo de Asfura. Bueno, y estamos viendo la imagen. Aquí miramos la imagen de lo que está pasando en este momento en el CLE. Si ustedes ven, no hay nadie. O sea, y a las 7 de la mañana tenía que entrar, pero mejor me auxilio aquí del abogado Eduardo Fuentes, que es el que mejor conoce este campo. Es así, a las 7, abogado, tenía que estar ya sentada la gente, escrutando 600 actas que no sé cuánto tiempo se podría llevar para salir con este trabajo, pero miramos que ahí está prácticamente paralizado ese trabajo. Ulises, yo quiero retrotraer un poco y hacer referencia a lo que hicieron mis antecesores en el uso de la palabra. En efecto, yo creo que pocas veces se ha hablado tanto de escrutinio especial, de declaratoria. Generalmente el proceso electoral para el ciudadano, ¿no? Para el barbero, para el taxista, para el ciudadano de pie, la declaratoria es la noche de la elección o 2 días después cuando se oficializa. Después cuenta, nos damos o no, de que hubo una declaratoria oficial. ¿Qué ha sucedido? Específicamente en este proceso de escrutinio especial que estábamos viendo en vivo, ha sido un proceso bastante accidentado, no solamente por lo que sucedió ayer. Los partidos políticos fueron convocados desde el pasado 14 de diciembre para que pudieran integrar las juntas especiales de verificación y recuento. ¿Qué pasó durante el 14, el 15, el 16 y el 17 de diciembre? Hubo una renuencia y una negativa expresa de los representantes, tanto del Partido Libertad y Refundación como del Partido Liberal de Honduras, de integrar estas juntas especiales de verificación y recuento. ¿Por qué? Porque decían que no iban a contar o no iban a iniciar su labor escrutadora hasta que se aprobara que el 100% de las actas a nivel presidencial se sometieran a un proceso de escrutinio especial o, como lo denominaban, de voto por voto. ¿Qué pasa? El voto por voto se dio el 30 de noviembre en todos y cada uno de los departamentos y municipios del país. No se trata que el escrutinio especial es una elección sobre otra elección, como erróneamente se ha manifestado, como en algunas ocasiones dicen, no, vamos al escrutinio especial, y hay un candidato presidencial que dice, vamos al escrutinio especial y vamos a 500.000 votos en disputa, como que los va a ir a buscar los votos y tiene que ir a convencer a nadie. No, la elección ya fue el 30 de noviembre, no hay otra elección. El escrutinio especial sirve para verificar aquellos casos que el acta tiene alguna inconsistencia, y en la mayoría de los casos, lo que nos dice la experiencia, es de que se reafirma el resultado que tiene consignada el acta de manera original. Ahora, estos días que mencionaba que había una negativa expresa de integrar las juntas especiales de verificación y recuento, no solo es que no se avanzó, sino también que todos fuimos testigos de que dentro de Infop hubieron incluso guerras campales, ¿no? Personas heridas producto de la misma tensión política que se generó alrededor de ese ambiente. Y lo que sucedió el día de ayer tampoco es un hecho aislado, porque no fue que estas 3 personas heridas estaban subiéndose a un bus de ruta urbana.
era el bus que todos los días transporta a los miembros de Junta Especial de Verificación y Recuento del Partido Nacional, que los esperaba fuera de las instalaciones de Infop, porque dentro de ahí no puede ingresar el autobús, pero fue un ataque dirigido. Yo ante eso no cabe la menor duda. Evidentemente habrá que hacer las investigaciones del caso, aunque sorpresivamente pues, las cámaras del 911 no estaban habilitadas en ese sector, pero no podemos desconocer que lo que sucedió no es un hecho aislado con la labor que estos ciudadanos están llevando a cabo, lo cual es triste, ¿no? Porque finalmente son ciudadanos que están ahí también recibiendo un estipendio, también por un tema de ingresos, no solamente cumpliendo una labor política. Entonces, ¿a qué nivel de tensión política nos ha llevado este proceso y los retrasos que ha implicado pues, el proceso electoral? Habrá que reflexionarlo y es penoso que así se dé. Pero, Ulises, solamente para tener claridad, ¿qué fue lo que sucedió? Y respondiendo a su pregunta sobre la hora, pues producto de ese atraso, y no tanto producto de ese atraso, sino producto de que el día de ayer se sumaron 600 actas a través del proceso de verificación, de corrección, pues se dio una diferencia. Entonces, los representantes de Junta Especial de Verificación y Recuento del Partido Liberal y del Partido Libertad y Refundación se negaban a poder integrar las juntas en el turno B. Después de largos acercamientos y demás, se integró alrededor de las 11 de la noche, pero sí hubo turno B, nada más que recortado por ese atraso. Y eso ha implicado el atraso que vemos ahora en vivo, que no hay nadie. ¿Por qué? Porque salió el turno A un poco después y ustedes están en ese proceso de transición. Probablemente en un par de minutos ya podremos ver a los miembros de Junta Especial del turno A realizando esa labor y realizando ese último bloque que mencionábamos, ¿no? De las 500 actas que puedan quedar, son poco más de 500 actas que están ahí con algunas situaciones. Hay muchas inconsistencias porque... ¿Sí hubo recuento, abogado? A la medianoche se comenzó tarde, pero sí hubo recuento. Pero no se ha reflejado todavía en Por supuesto, sí ha habido alguna variación. Sí, una variación pequeña. ¿Qué es lo que sucede, Ulises, y por qué no vemos avances tan significativos? Y aquí los que me acompañan saben, un escrutinio a nivel presidencial, en un escrutinio especial de personas que llevan 5 días haciendo el mismo trabajo, no debería demorar más de media hora. Hoy en día estamos viendo escrutinios especiales a nivel presidencial dentro del CLEC que duran 3, 4, 5 horas. ¿Por qué? Porque los representantes del Partido Liberal y del Partido Libertad y Refundación llevan una línea de anular actas, dejándolas en valor cero, lo cual es ilegal porque ya la ley establece que la nulidad de juntas receptoras de votos le corresponde al pleno de consejeros, no le corresponde a una junta especial de verificación y recuento. Y en ese estira y encoge no se ponen de acuerdo. Hay un cuarto representante que es del Pino, que a veces están 3-1 o a veces están 2-2, no pueden tomar una determinación y eso ha llevado a ese atraso, ¿no? Pero si hubo recuento, han habido avances que ya se ven reflejados precisamente en el sistema de divulgación que lo ponen en línea y esperamos pues que en estas primeras horas de este turno A se puedan ver avances que depuren un resultado que ya toda la población conoce y que lo que pasa es confirmarlo, ¿no? Abogado Rodolfo Dumas, bueno, usted está viendo las imágenes de lo que está pasando en este momento, imágenes en vivo, porque los tienen en tiempo real, lo que pasa, el escrutinio, estas imágenes son abiertas, pero tienen acercamientos por aquello de que despejar y espantar las dudas y suspicacias sobre este proceso, pero había un turno que tenía que entrar abogado a las 7 de la mañana. Sí, a las 7 de la ustedes mañana. están preparando las mesas para... Debería de estar ya, si se trabajara con diligencia, si no hubiesen estos atrasos o este boicot, ya no estaríamos hablando de esto y la declaratoria se hubiese dado con mucha anticipación. Abogado, bueno, usted decía algo importante, toda esta incertidumbre, bueno, es el Grinch de la Navidad, ya en alguna medida, ya le amargó la Navidad a algunos y ha opacado esta fecha. Usted está en un polo de desarrollo como es la zona norte del país, San Pedro Sula específicamente, y por lo menos ayer que iba, en horas de la tarde, de mi trabajo a mi casa, yo vi que las calles estaban vacías. Sí. O sea, la gente está como encerrada. Sí hay gente en los moles, sí hay cola en los moles, pero en otros tiempos, previo a la Navidad, 2 días antes, un día antes, eran colas interminables. Esto impacta sin lugar a dudas en la economía y usted hacía justamente esa reflexión de entrada, abogado. Absolutamente, el impacto es ya medible. Yo quisiera tocar 3 puntos específicamente, abusando del tiempo tal vez. Primero que nada, la última vez que estuve en este programa frente a frente con Renato, que nos visitó aquí en San Pedro Sula, yo le anticipaba a él que yo en ese momento, a una semana de las elecciones, estaba tranquilo y confiado de que el proceso del 30 de noviembre iba a ser un proceso tranquilo, pacífico, donde el pueblo hondureño iba a cumplir con un deber cívico de manera ordenada y como ocurrió efectivamente. El pueblo hondureño demostró su compromiso cívico, su compromiso patriótico con el país
Y ahora, bueno, sus invitados nos lo están ratificando, ese proceso se ha visto empañado por el comportamiento de los políticos. Yo decía el otro día en una red social que a los políticos pareciera que no les importa el país, o sea, están haciendo todo lo que está a su alcance para entorpecer este proceso, para atrasarlo y llevarnos a lugares donde verdaderamente Honduras podría sufrir muchísimo. Entonces yo creo que eso es importante, pero también, así como en aquel momento yo estaba confiado de que las elecciones iban a transcurrir con normalidad, ahora también yo confío en la institucionalidad que finalmente nos va a dar esa declaratoria dentro del plazo legal, que obviamente vence el 30 de diciembre, y contra todos estos contratiempos se va a dar esa declaratoria. Eso es importante porque, tomando una palabra que utilizó el licenciado Calix, estabilidad. Mire, no hay peor enemigo para la inversión, sea esta nacional o extranjera, que la incertidumbre. Y es precisamente lo que Honduras está atravesando ahorita. Y aquí en la costa norte usted ve infinidad de proyectos que están detenidos precisamente por esa incertidumbre. Ahora, hay temas también que son urgentes y que no pueden esperar el cambio de gobierno. Y le voy a dar uno muy sencillo, la extensión del régimen de importación temporal. Eso es una cuestión que vence ahorita en el mes de diciembre y que si el Congreso Nacional no lo extiende, porque es el único facultado para hacerlo, eso va a tener un impacto verdaderamente profundo en industrias muy importantes en el país. Recuerde usted que el RIT está principalmente en el área de la agroindustria, entonces son cantidad de empresas que hoy en día tienen sus inversiones en pausa esperando la resolución o la extensión de ese régimen especial. También tenemos un tema urgente con los aranceles de Estados Unidos que siguen causando mucho daño. Hay una industria en particular que es la de los arneses, donde se les está aplicando, producto de las decisiones de la administración Trump, un arancel del 35%. Esas empresas hoy en día están considerando abandonar el país. Entonces estamos hablando de decisiones que no pueden esperar un cambio de gobierno, que tienen que tomarse a corto plazo y que si no se toman van a tener un impacto profundo en nuestra economía para este año y por supuesto el año que viene. Entonces, es un panorama verdaderamente complicado. Yo no quisiera entrar, digamos, en el análisis de los porcentajes, de las probabilidades de quién gana y quién pierde. Creo que usted tiene personas mucho mejor calificadas en estudio para hacer eso. Lo que sí le quiero decir es esto, tomando en cuenta los resultados que conocemos hasta esta fecha, está claro que el mandato del pueblo hondureño no fue para un solo partido. Es decir, por más que usted lo quiera analizar, los dos partidos, el Partido Nacional y Liberal, prácticamente se dividieron ese voto, ¿verdad?, de la oposición, y eso significa que el próximo gobierno, teniendo en cuenta esos resultados, debiese ser un gobierno de integración nacional, un gobierno que le dé legitimidad precisamente a la administración pública y que nos permita tomar esas decisiones de políticas públicas que el país requiere y que tienen que ver en parte con esos temas que ya le mencioné, pero muchísimos temas adicionales que están pendientes en la agenda, tanto a nivel del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo, y que son importantes en un contexto internacional muy complejo. Sus invitados dicen que nunca habían visto tanto interés, digamos, de la comunidad internacional en un resultado en Honduras, pero es que el contexto internacional ha cambiado muchísimo. Vimos la participación activa que ha tenido, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos en este proceso electoral. Ya sabemos la participación que tuvo el presidente Trump y tendremos tiempo después de analizar cuál fue el impacto de esos mensajes que se enviaron previo a las elecciones y si incidió o no en el resultado final. Pero lo importante es que estamos en un contexto complejo donde las dinámicas no solo geopolíticas, sino que de comercio internacional requieren de decisiones pragmáticas y ese pragmatismo creo yo que debe ser una de las principales características de la nueva administración, la encabece quien la encabece. Obviamente a nivel del Congreso Nacional
también necesitamos un resultado pronto para entender cuáles van a ser, digamos, las dinámicas o las relaciones de fuerza de los diferentes partidos a nivel del legislativo y con eso entender cuál podría ser el rumbo que va a tomar ese poder del Estado. Bueno, yo me imagino a alguien que tiene sus inversiones, un inversionista nacional e internacional, esperando con su dinero o que está afuera viendo al país para hacer alguna inversión y viendo lo que sucede con esta incertidumbre que se vive, este Congreso Nacional que parece más interesado en ver cómo prolonga la crisis, cómo profundiza la crisis y no entrarle a esto del RIP, al régimen de importación temporal, que ya tuvieron que meterle mano, ya tuvieron que tomar acciones alrededor de esta situación. Con todo este panorama, ingeniero, ya las consejeras le preguntaba anteriormente, ¿pueden tomar esta decisión? ¿No se complica el panorama por aquello de que estamos, bueno, ya hoy es 23, ya mañana estamos en la Nochebuena, o algunos dicen, es el mejor escenario porque la gente anda ocupada en otras cosas? Mire, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el abogado Dumas. Aparte, yo sé, yo lo conozco, él también es empresario en San Pedro Sula, y tiene muy claro ese panorama y la afectación que esto hace. Pues la decisión pasa por una decisión política, y en realidad este enredo y en todo lo que nos estamos viendo ahorita es porque la clase política no ha asumido con responsabilidad los papeles que le toca asumir. Desde el ganador hasta el perdedor o hasta el competidor que no llegó a más, tiene que asumir su responsabilidad en la tal. El proceso como tal ha sido un proceso legítimo, ha sido un proceso legal, con todos los problemas que ha tenido o no ha tenido, ha sido un proceso legal, legítimo, válido. Y fíjese que a mí me da risa incluso lo que pasa ahorita, porque esto ya pasó. Esto mismo yo les puedo mostrar a ustedes que ya pasó. Tuvimos un candidato en el 2017 que tenía el 16% y decía que le habían robado las elecciones. Tuvimos una candidata en el 2017 que también a mediodía se declaró ganadora. Tuvimos también 2 candidatos peleando por un voto a voto el 2012. Entonces, al final, todo vuelve a caer a esa misma responsabilidad de asumir el papel que tengo como partido político, como participante y como beneficiario de esto mismo que se hace de la elección, y no llegar a esas reformas electorales que son tan importantes. O sea, yo le digo, tenemos que asumir ese papel en Honduras. Ya este camino lo hemos recorrido no una vez, 3 veces. Y volvemos a llegar a lo mismo. Volvemos a llegar a lo mismo, que necesitamos hacer más eficientes los sistemas de transmisión, que necesitamos poner gente más capacitada en el ente electoral, que necesitamos que el político asuma con responsabilidad a la competencia legal que se somete, que es la elección. Entonces, creo que eso pasa por acuerdos políticos. Para mí, imagínense lo difícil que ha de ser sentarse a tomar decisiones en una mesa donde no pueden estar juntos los 3 que tienen que tomar la decisión. Entonces, póngase a pensar en ese contexto, pues. Y eso es una línea política partidaria. Y nos llama la atención el hecho de que pareciera que, de acuerdo a cuando ha llegado la tecnología, la modernidad, se complican más las cosas. Yo me recuerdo a un Rafael Pineda Ponce negociando con gente del Partido Nacional, negociando con otras fuerzas políticas minoritarias, pero se sentaban, dialogaban, se reían. Yo esperé que se quiere resolver todo a patadas y trompadas, como está pasando en el CLE. El mensaje que nos ha mandado, sobre todo la elección de Chile, es impresionante. Yo creo que no habían pasado ni 2 horas cuando la candidata perdedora de izquierda le estaba diciendo a Kast, bueno, lo felicito, usted ganó. Lo que pasa es que ahí no podemos comparar peras con manzanas. Claro, estamos de acuerdo. 1. 2, estamos hablando de culturas políticas totalmente distintas y es un tema no menor. Ya sé que el Dror escribió un libro en su momento. Debe ser referente ese doctor. Sí, por supuesto, pero Dror escribió un libro en su momento que se llamaba La capacidad para gobernar. Y lo que hemos visto en este proceso y en otros procesos es todo lo contrario a lo que Dror en su momento, generó dentro de toda esta teoría fundamental, ¿no? Es la incapacidad absoluta para gobernar, es lo que hemos visto en el país. Claro, el ejemplo que usted acaba de mencionar entre José Antonio Kast
Jara y obviamente después el reconocimiento simbólico e importante de parte de Boric, creo que es valioso, ¿no? ¿Qué esperaría yo si acaso estamos poniendo en este momento el comparativo de lo que acaba de ocurrir en Chile? Bueno, se hace la declaratoria hoy, por tarde mañana, estaría a la altura y terminaría, pero impresionantemente bien, la presidenta se agarra el teléfono y le llama al candidato ganador. Eso sí sería algo totalmente disruptivo y obviamente al final, después de una gestión claramente debatible, cuyos indicadores macroeconómicos y sociales en su mayoría fueron deprobables, por lo menos en esta última etapa terminaría, pues yo creo que bastante bien, ¿no? En ese sentido, sí, al menos pudiera emular lo que hizo Boric con José Antonio Kats, en este caso la presidenta Castro con técnicamente en este momento Asfura, ¿no? Eso abriría una oportunidad bastante interesante para esto que acaba de decir el abogado Dumas, de lo que representa, por supuesto, la estabilidad. Hoy por hoy, y esta es otra demanda que tendríamos que hacer los hondureños, una vez que se hace la declaratoria oficial, es exigirle al candidato que nos presente su gabinete de gobierno y que empecemos ya a trabajar en ese proceso de transición adecuado e inteligente, pero que adicionalmente genere un gabinete anticrisis que nos evite más conflictos en los primeros 3 meses después del 27 de enero. Y aquí es fundamental, y aquí comparto nuevamente con el abogado Dumas, la importancia de generar esta estabilidad, y es importantísimo que nos puedan decir desde ya quién va a estar en el Banco Central, quién va a estar en la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, quién va a estar sobre todo en planificación, en desarrollo económico y en finanzas. Con eso estaríamos mandando un mensaje claro de lo que representaría ese nivel de estabilidad que se requiere en el país. Y luego viene la otra etapa, porque esto sería la etapa inicial de lo que denominaríamos el milagro económico para que Honduras empiece a avanzar, obviamente enfocada en al menos 40 o 44 indicadores de libertad económica, tal como lo presenta el Fraser Institute de Canadá. El otro milagro que necesitamos, Ulises, es el milagro diplomático. Ya que Estados Unidos ha estado, tan presente en estas elecciones, especialmente con lo ocurrido el 26 de noviembre, que sí, por supuesto, sí generó una incidencia inmediata y por supuesto, claro, esto decantó en que esos números terminaran favoreciendo de manera directa a Narri Asfura. Eso es un hecho. Entonces necesitamos, por supuesto, que desde ya empiecen a decirnos quién va a ser el canciller de la República, que tenga la cintura política para poder entrar a la Casa Blanca o que tenga la capacidad para tener una reunión directa en el Departamento de Estado o que en su momento pueda ser invitado inclusive a Mar-a-Lago. Yo creo que es importantísimo esto, no podemos dejar de lado, sobre todo por lo que ha generado, digamos, este movimiento al péndulo político hondureño a raíz precisamente de lo que ocurrió el 26 de noviembre, nuevamente el 28 de noviembre, pero también no hay que olvidar algo, y esto, por favor, para que de pronto los hondureños que nos están viendo tengan claro algo, ¿no? Lo que ocurrió especialmente entre las 4 de la tarde y las 8 o 9 de la noche del 29 de noviembre fue lo que generó realmente el impacto en el movimiento de los números el día siguiente, el 30 de noviembre. Es decir, los hondureños estaban confundidos. Una buena porción, una buena parte de los hondureños, muchos de ellos que iban a votar siendo nacionalistas por Narrala, a raíz precisamente de los mensajes, detuvieron su voto, lo pensaron y al día siguiente decidieron ir a votar nuevamente por Asfura. Esa es parte de las explicaciones de lo que ocurrió para que viéramos por qué la intención de voto inicial que favorecía a Salvador Narrala, y esto sí, Salvador, eso es cierto, la intención de voto sí lo favorecía, ¿no? Pero no más de 4 puntos porcentuales. Lejos de que nos pudieran decir que eran 12, 14, 16, 18 puntos, 4 millones, 2 millones de personas. No, la realidad eran 4 puntos porcentuales, menos 2,3% de porcentaje de error permisible absoluto. Eso daba una distancia no mayor a 2 puntos porcentuales al 30 de noviembre, 7 de la mañana. Obviamente los diversos cortes que se hicieron en el transcurso del día para determinar la intención o la boca de urna, generaba también esa distancia no mayor a 1.5. Pero el último corte, el de la tarde, a partir de las 2, ya empezaba a favorecer parcialmente a Asfura. Por eso, Ulises, en este mismo foro, ese mismo 30 de noviembre,
En esta misma silla donde estoy sentado en este momento, me preguntaron cómo iba a terminar la elección. Y mi respuesta fue, la noche va a terminar azul. Técnicamente, con ese 99,92% que tenemos hasta hoy, prácticamente podría decir, obviamente respetando la ley electoral, respetando al Consejo Nacional Electoral, pero tomando en cuenta la estadística, que así como lo dijimos el 30 de noviembre, que la noche iba a terminar azul, muy probablemente la Navidad también se va a pintar de azul. La Navidad y el Año Nuevo, pero rescatando algunos de los fragmentos que decía el doctor Carlos Calix, la importancia de que los liderazgos, haciendo los comparativos que realmente son bastante distantes entre nuestra realidad y la de Chile, por aquello de la cultura política, electoral, social, económica que tienen en ese país andino. Bueno, vean ustedes la importancia cuando los liderazgos políticos salen a darle paz, tranquilidad, sosiego a la población hondureña. Ustedes recuerdan cuando en el campo de Parada Marte la presidenta Xiomara Castro, cuando nadie se lo esperaba, ella dice: voy a respetar el resultado de que salga del Consejo Nacional Electoral. Créanme, la demás gente respiró hondo, tranquilo y se sintió mayor confianza. Lo hizo la presidenta Xiomara Castro. Lamentablemente al día siguiente salieron ya parte de la gente de su mismo partido diciendo lo contrario. Pero si todos se sintonizaran, los líderes políticos o se encontraran, se reunieran, yo creo que las cosas serían diferentes. Y recuerdo en una oportunidad, en una plática que sosteníamos con algunos comunicadores sociales, 2 o 3, con el que hoy es candidato del Partido Nacional, Narri Tito Afura, que nos relataba o nos revelaba algunas interioridades de cuando él decidió ir a felicitar en el 2021 a doña Xiomara Castro. Dice que todo el partido, todo su partido, casi sin excepción, estaba en contra y que él apagó los teléfonos, no le contestó a nadie porque, bueno, le decían, ¿cómo vas a ir a hacer eso? Porque ni siquiera él lo comentó. Alguien lo filtró. No podés ir a saludar, no podés ir a felicitar a doña Xiomara Castro. Y creo que ese momento nos trajo paz, tranquilidad y también nos dio una muestra de civismo, de cultura electoral. Y eso lo hizo el hoy candidato del Partido Nacional, Narri Tito Afura, lo hizo de manera personal, incluso en contra y a espaldas de su partido político. Vamos a ir a la primera pausa comercial. Al retorno, bueno, continuamos con este análisis porque dejo en el tintero y dejo planteada la interrogante de si hace la declaratoria, trasciende que va a ser mañana o que va a ser el 25, que las consejeras van a tomar la decisión, pero la pregunta en este caso sería para el abogado Eduardo Fuentes. Bueno, aquí se termina todo. Yo entiendo que no, porque sigue lo que tiene que ver el conteo en la papeleta de diputados y alcaldes, pero él con mayor profundidad nos puede decir, bueno, ¿qué viene después? En tanto llegamos al 30 de diciembre próximo. La pausa comercial, ya volvemos. El tráfico es presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Bien, muchas gracias, compañeros. Ya justamente ubicados acá en el sector del acto de en medio, en el anillo periférico, justamente a la altura del segundo puente aquí en el sector del Hato del Medio. Esto viniendo desde las colonias que están en el sur de la capital. Es decir, si usted viene de la colonia Los Hidalgos, de Las Uvas, de Las Hadas, Los Robles, inmediaciones de la Universidad Católica y se dirige rumbo a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Así luce en este momento el flujo vehicular, el tráfico vehicular en este punto de la ciudad capital, ya subiendo un poco, pero se mantiene bastante fluido. Recordemos que muchas personas pues están disfrutando de vacaciones en este momento, pero bueno, hay un flujo vehicular considerable. De igual manera, personas que realizan compras, diligencias, todo este tipo de cosas que se realizan típicas de esta fecha. Así que a esta hora es lo que les podemos informar desde este punto de la ciudad capital.
El tráfico fue presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Desde fuera piden concluir el proceso electoral en Honduras sin trabas. OEA urge a concluir el escrutinio especial en Honduras. Migración 2025, menos caravanas, más expulsiones silenciosas hacia Honduras. Estas y más noticias en tunota.com. Hoy en Tu Nota fue presentado por Farmafácil. Todos los lunes, Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor. Solo en Farmafácil. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Gracias por sus mensajes a través de WhatsApp. Damos lectura. Buen día a los panelistas. Se les olvida mencionar la estrecha diferencia de votos que antes no se había visto, por lo cual es necesario el escrutinio total. Estamos ante circunstancias completamente diferentes a las elecciones anteriores. Otro mensaje. No me parece justo que quieran que a fuerza Salvador acepte derrota solo porque el tiempo dice que no da. Eso no es democracia. Él tiene derecho a hacer su lucha conforme a ley, que se le revise lo que corresponde. Es obvio que se quiere imponer al otro señor y todo el mundo sabe que si hay desconfianza en los resultados del TREP. Se debe aclarar esto para que quien gane no le canten que ganó con fraude en la calle. Otra opinión, el tema del foro debería ser Nasrallah en un momento decisivo para su vida política y de popularidad. Si no quiere pasar de ser una persona con alta credibilidad y gran simpatía electoral a la persona más odiada de Honduras por resistirse a abandonar su terquedad de no aceptar que no ganó. Otra opinión. Señor Mapa Soluciones, respondiendo a su interrogante, el 81% de la población está a la espera y expectativa de esta ansiada declaratoria presidencial, ya que hay demasiado interés en salvaguardar nuestro Estado democrático. Aquí está en juego nada menos y nada más que la democracia y forma de gobierno en Honduras. Jamás se había sentido tanto temor en perder la paz y tranquilidad en nuestra bella Honduras. Dios es bueno y ama a esta nación porque no permitió que el socialismo se quedara en Honduras. Otro mensaje. Bendiciones, en mis 70 años he ejercido el sufragio en muchas elecciones y estas han sido las más transparentes, observadas, monitoreadas, acompañadas por la sociedad civil, el pueblo y por organismos internacionales, y que el señor Nasrallah hable de fraude es una irresponsabilidad de parte de él, pero se lleva entre las patas al glorioso Partido Liberal. No es justo que una persona que brinque de un charco a otro nos tenga en esta situación. Vamos a ver otro mensaje. Nasrallah jamás reconocerá ningún resultado porque en el 2013 él quedó en cuarto lugar y una década después sigue diciendo que él ganó, igual que los libres que quedaron en tercer lugar. Es el manual comunista. Sin embargo, Mauricio Villeda, del Partido Liberal, jamás dijo que él ganó y era el del segundo lugar. Muchas gracias. Continuaremos dándole lectura a más de sus mensajes. Recuerde que también puede opinar a través de X Frente a Frente HN. Bueno, ven ustedes en imágenes, continúa vacío este centro logístico electoral, no llega la gente. El abogado Eduardo Fuentes decía, bueno, es que están en los preparativos, se están arreglando, pero ya como que pasó bastante tiempo para que se alisten, se acomoden y empiecen a trabajar. Habrá que ver qué sucede, pero siempre, si ustedes lo monitorean constantemente, yo sé que aquí se pasa transmitiendo en vivo esto,
comienzan al filo y alrededor de esta hora, ¿no? El proceso de escrutinio del turno A, siempre alrededor de las 8 de la mañana. ¿Hay alguna especie de malicia ahí? No, realmente lo que pasa, y estoy seguro que se debe también a lo que sucedió ayer, que hay 3 cordones de seguridad para que las personas puedan ingresar. No ingresan en vehículos, sino que del portón principal de Info para llegar al centro logístico electoral también se movilizan a pie. Entonces, esos atrasos siempre generan, antes de ingresar al centro logístico electoral se hace otro proceso de revisión. Los mismos partidos políticos tienen 150 personas acreditadas que deberían funcionar, hasta 200 en algunos casos. Entonces hacen esa selección de quiénes van a enviar ahora en la primera etapa de la mañana. Entonces, eso siempre se da en atraso. Generalmente el turno B también tiene que comenzar a las 7, comienza a 8, 8:30 de la noche. Es normal, podríamos decirlo. En teoría sí ya deberían estar trabajando, pero en teoría lleva todo estar. El protocolo para ingreso. Exactamente. Pero pues pasa que no llegan, tendrían que llegar a las 5 de la mañana. Incluso también en el tema de entradas y salidas no pueden ingresar a la misma hora que salen el resto. Entonces todos esos aspectos logísticos suelen demorar el inicio de ese proceso de escrutinio especial. Y así con ese afecto que se están teniendo, como que también hay que cuidar esos aspectos. Hay que meterlos separados, exactamente. Pero quedábamos pendientes, abogado, antes de pasar con el ingeniero Faustino Reyes, que nos tiene unas gráficas para ilustrarnos mejor este panorama y recuento por goteo del voto a voto. Le consultaba, se sale con una declaratoria en el nivel presidencial, pero ¿cómo queda la casilla de alcaldes y diputados? ¿Se continúa con ese proceso? ¿Esa sería otra declaratoria? Explíqueme cómo funciona para que la gente tenga claro ese panorama, porque, bueno, ganó el presidente electo es tal, pero ¿cómo quedan diputados y alcaldes? En efecto, ¿qué es lo que sucede? A ver, la ley habla de la declaratoria de elecciones generales. Estamos claros que la declaratoria de elecciones generales implica la declaratoria de los 3 niveles electivos por los cuales fuimos a votar el 30 de noviembre. Nivel electivo presidencial, nivel electivo diputados al Congreso Nacional de la República y corporaciones municipales. ¿Se puede hacer una declaratoria solo de 1, 2 o tiene que ser de los 3 niveles? Puede ser parcial. Es más, tenemos antecedentes inmediatos. En 2021 se hizo una declaratoria parcial a nivel electivo presidencial y posteriormente se hizo la declaratoria a los otros 2 niveles electivos. Entonces, respondiendo a la pregunta puntualmente, sí, en efecto, podría emitirse una declaratoria únicamente a nivel presidencial y quedar pendiente la declaratoria a los otros 2 niveles electivos, siempre y cuando esta otra declaratoria no supere el 30 de diciembre, que es la fecha máxima para hacer la declaratoria en general del proceso. Y solamente un comentario, licenciado, que es importante tenerlo claro. Mencionaba el ingeniero Faustino sobre que todo esto ha sucedido, y es cierto, todo esto ha sucedido, y eso, pues la teoría lo hacía, me hacía recordar esa frase, algunas lecturas sobre economía política. Thomas Piketty decía eso, que los fenómenos sociales, económicos, políticos, suelen repetirse, sobre todo en aquellos casos cuando no existe una intervención seria, tanto estatal como social. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Y qué es lo que ha venido a pasar? Pues que no ha habido una intervención seria. Esto vuelve a suceder, se habla en el momentito, en enero vamos a tener un nuevo gobierno y vamos a volver a hablar de reformas electorales 6 meses antes o un año antes de elecciones. Y cuando las reformas electorales se tratan de abordar con una proximidad a las elecciones tan cercana, pues ya se hacen midiendo el cálculo. Me afectará si hago esto, me afectará si hago lo otro. Mencionaba usted el caso de las elecciones en Chile, pero es que si hubiéramos tenido segunda vuelta en Honduras, este problema no hubiese sido un problema. Estaríamos ya hablando de la segunda vuelta y qué alianzas se tuvieran que haber conformado para ello. Entonces, es necesario abordar con seriedad los asuntos que tenemos implicados. Estamos hablando de una ley, la ley electoral de 2021. No es una ley obsoleta, pero que ya hablamos de reformas. ¿Por qué? Porque la sociedad va cambiando. Hemos incrementado el gasto público en relación a elecciones. Es una reflexión que tenemos que tener. ¿Cuánto se ha gastado entre elecciones primarias y elecciones generales y qué resultados hemos tenido? Y definitivamente, hablar ahora, hoy por hoy, de segunda vuelta electoral, hablar hoy por hoy de despartidizar la Junta Receptora de Votos. Muchas veces hablan de ciudadanizar las mesas las integran ciudadanos, solo que estos ciudadanos representan partidos políticos, no es que ponen a extraterrestres, ¿no? Pero sí también vale, porque por ahí viene el tema de que si no tuvieron capacidad para tener representantes en todas las mesas, hablan de fraude. El hecho de replantearse si realmente debe ser el Estado quien debe financiar las elecciones primarias. Son 3 temas de muchos que podemos tener que definitivamente tienen que estar sobre la mesa del próximo Congreso Nacional. Abogado Rodolfo Dumas, para llegar al 27 de enero, que es donde se da la transición presidencial, bueno, falta mucho tiempo y habrá que pasar primero la declaratoria en la casilla presidencial, en la casilla de diputados, en la casilla de alcaldes. La pregunta es, bueno, ¿qué va a suceder
en todo este tiempo, sobre todo con estos mensajes que está mandando la comunidad internacional que dice, vamos a proceder de manera enérgica, el Departamento de Estado, para ser más específico, contra aquellos que torpedeen el proceso? ¿Qué percibe usted con su conocimiento, su expertise y su proyección acerca de qué podría pasar si la declaratoria es mañana o hoy incluso, el 25 o antes del 30, de aquí al 27 de enero? ¿Nos esperamos más sobresaltos o percibe por ahí que una vez que tengamos la declaratoria todo puede correr, si no como miel sobre hojuelas, pero con más tranquilidad y más sosiego para la sociedad hondureña? Yo quisiera ser optimista en ese tema, es decir, yo esperaría que la declaratoria se dé en los próximos días, obviamente la de nivel presidencial, porque la otra llevará un tiempo adicional. Tenemos alcaldías como la de San Pedro Sula, donde el triunfo del actual alcalde fue abrumador, y otras como la de Tegucigalpa, donde también están ante una elección bastante estrecha, con diferencias de apenas 600, 500 votos. Entonces obviamente eso llevará algún tiempo adicional. Ahora, yo quisiera tocar algunos temas aprovechando el espacio. Primero que nada, el tema de la madurez política. Obviamente no podemos compararnos con Chile. Chile es una sociedad mucho más, digamos, culta en el sentido político, y esa madurez política que han alcanzado se refleja precisamente en el comportamiento tanto del candidato ganador, de la candidata perdedora y del presidente, que rápidamente reconocieron los resultados de las elecciones en segunda vuelta. Pero también hay un tema que está pendiente por ahí, y que es la participación de los ciudadanos y particularmente de los jóvenes en política, porque se nos ha presentado la actividad política como algo inherentemente malo, sucio, corrupto. Yo creo que hay que cambiar un poco ese chip, y motivar más a los jóvenes para que participen activamente en política, porque si no vamos a tener siempre los mismos resultados. Esos espacios que podrían ocupar personas profesionales, capaces, probas, se van llenando por oportunistas, por vividores de la política, y creo que eso es algo que tenemos que ir cambiando. Obviamente no se va a hacer en un periodo corto, es algo que requiere mucho trabajo, mucha educación, pero es importante que ese tema en el futuro lo mantengamos siempre presente en el debate nacional. También un poquito para complementar lo que decía el doctor Calix en cuanto a los nombramientos que se van a hacer de un nuevo gobierno. Hay varios ingredientes que son importantes, no solo en el tema monetario. Obviamente hay muchísimas reformas que hacer. Está el tema de política, de la tasa de política monetaria, las inversiones obligatorias que tienen que hacer los bancos, y que muchas de esas decisiones que ha tomado la administración actual han incidido en que las tasas de interés se mantengan tan altas, y obviamente eso tiene un impacto en los créditos, no solo para personas naturales, sino para las empresas en sus actividades ordinarias. Entonces ese es un tema que tiene que revisarse de manera rápida. También hay otras instituciones como SENASA que requieren reformas profundas. El INFOP es un tema que el sector privado viene señalando desde hace mucho tiempo. El seguro social, por supuesto, y la gobernanza que requiere para que sea un seguro social que responda a las necesidades de sus afiliados. Ministerios como Mi Ambiente o SERNA, como se le conoce comúnmente, donde hay miles de millones de lempiras en inversión detenida por falta de una licencia ambiental. Entonces son temas que obviamente tienen que atenderse con sentido de urgencia. Y para complementar todo eso, algo que yo vengo pidiendo hace mucho tiempo y de lo cual escribo frecuentemente, y que yo llamo la liberación de la economía. Y la liberación de la economía pasa necesariamente por una campaña fuerte, agresiva, de simplificación administrativa. Obviamente esa simplificación administrativa tiene que ser en todos los niveles del Estado, tiene que incorporar los mecanismos modernos que existen para digitalizar procesos, y con eso combatir esa terrible discrecionalidad de la cual gozan funcionarios públicos actualmente para trazar, para enredar todos los procedimientos y todas las peticiones ciudadanas. Y también complementando lo que decía el doctor Calix en cuanto a esa diplomacia que debe tener el país, y que ahorita, en esta situación actual,
podría ser de mucho provecho si se lleva de una manera, repito, pragmática. Existen, por ejemplo, una cantidad enorme de fondos y de recursos disponibles a través de la DFC, que es una corporación del gobierno de los Estados Unidos. En la historia más reciente vimos cómo Estados Unidos le dio un apoyo de aproximadamente 40 billones de dólares a Argentina. Y platicando con algunos amigos banqueros que están muy vinculados al tema, me decían que en el pasado, a través de la OPIC, se canalizaron algunos de esos recursos a Honduras a través de la Banca Nacional, y que obviamente ahora, a través de esta otra corporación, pudieran haber disponibles aproximadamente 1.000 millones de dólares que podrían canalizarse para temas como las MIPYMES, desarrollo de vivienda y otra cantidad de situaciones que podrían beneficiar al país, pero que exigen obviamente de esa diplomacia activa, pragmática de parte de Honduras para hacer los acercamientos y lograr esos beneficios a corto plazo. Doctor, usted tenía en el tintero, así rápidamente, porque tenemos de pie al ingeniero Faustino Reyes, que nos tiene una gráfica, nos va a compartir una gráfica acerca de todo este panorama electoral y lo que está o lo que estamos por conocer, doctor. Sea quien sea que el día de hoy o de mañana o en las próximas 48 horas sea declarado presidente de Honduras, presten atención al tema de la liberación de mercado que acaba de mencionar el abogado Dumas. Quieren trascender, generar algo totalmente disruptivo, generar un impacto importante en el país. Hagan una reforma de liberación de mercado. ¿Qué es lo que van a generar con esto? Mire, tenemos algunas estimaciones con una serie de redes neuronales que nos permiten determinar en Francisco Morazán y en Cortés, donde está el abogado Dumas, a cuántas personas podríamos cambiarle la vida en 4 años. A 420,000 personas. En 4 años, con una reforma de liberación de mercado, tal como está diciendo el abogado Dumas, podríamos generar un impacto en la calidad de vida de toda esta gente, pero de manera impresionante. Solo para citar 2 departamentos. Imagínense el resto de los países, de los departamentos con polos de desarrollo, con atracción de inversores. Esto sería una cosa impresionante y sería el punto de inflexión para el desarrollo del país. Bueno, y decía algo el doctor Carlos Calix en una intervención anterior. Lo importante es, primero, que se dé a conocer quién ganó en la papeleta presidencial. Y luego que se conozca lo que pasa en la casilla de diputados, en la casilla de alcaldes. Y qué importante sería empezar a conocer ya quiénes acompañarán en el gabinete de gobierno al próximo presidente. Y mucho más importante, yo sé que a muchos hondureños también les interesaría que se conozca o que se dé un encuentro entre el presidente de los Estados Unidos, el hombre más poderoso del mundo, la primera potencia mundial, allá en la residencia particular de Donald Trump en Mar-a-Lago. Me gustaría ver a Salvador Narrala o a Nadri Tito Afura que pues, se dé el primer encuentro, pero ya acompañado de su gabinete de gobierno, de su propuesta de ministro de Relaciones Exteriores, de Economía, porque ya ahí nos darían pues alguna expectativa de acuerdo de cómo vendría la situación en el país. Un gabinete eficiente, un gabinete de gobierno, pero en paralelo un gabinete anticrisis. Y eso no hay que dejarlo de lado, porque estamos pensando todo el análisis desde el punto de vista razonable. Hacen la declaratoria hoy o pasado mañana, empezamos a generar el gabinete de gobierno, pero hay que analizar también los temas poco razonables o dentro de la irracionalidad. Y eso implica que hay muchos de este gobierno que no quieren soltar el poder. Bajo esa premisa, bajo esa hipótesis, hasta que usted no tenga el nuevo presidente sentado el 27 de enero y trabajando ese mismo día, todavía la moneda está en el aire. Por eso, es importante la declaratoria, es importante el gabinete de gobierno, es importante el gabinete anticrisis, pero también es importante tomar decisiones basadas en los temas de irracionalidad y del comportamiento natural de quienes quieren, obviamente, mantenerse en el poder. Bueno, y recordar que un solo partido no puede llevar estos 4 años
sacar al país adelante en estos 4 años. Tiene que haber un gobierno de integración, un cogobierno, obviamente de acuerdo a lo que dijeron los electores en las pasadas elecciones generales en el 30 de noviembre, que un 80% es partidario de que debe haber un gobierno de integración entre nacionalistas y liberales. Voy a la pausa comercial y regreso inmediatamente con el ingeniero Faustino Reyes para que nos dé a conocer algunos elementos más acerca de cómo está este panorama electoral en medio de toda esta competencia cerrada de 2 candidatos presidenciales. Bueno, de inmediato conocemos estas gráficas y esta información puntual que nos tiene el ingeniero Faustino Reyes, gerente general de Mapa Soluciones. Ingeniero, cuéntenos. Gracias. Fíjese que en contexto a la plática que hemos tenido, a mí me gustaría mostrar varias cosas que se han venido platicando todo este tiempo. Una de las más puntuales e importantes son los anuncios de ganadores electorales y declaratorias. Otra es lo que hemos venido discutiendo de anular una elección o una elección legítima o ilegítima. Es un punto que hay que tocar. Y el otro punto bien importante que para mí hay que puntualizar también es el tema ese de desconocimiento que hay, que si hay 5.000 actas con inconsistencias, no necesariamente esas 5.000 van a un escrutinio especial, sino que hay mecanismos para que lleguen la menos cantidad posible a esa instancia, porque esa es una instancia ya cuando no se puede corregir de otra manera, ¿verdad? Esa es la última instancia. Entonces aquí tengo, fíjese bien, en las elecciones generales del 2021, la fecha de elección fue el 28 de noviembre, ahí mismo se anunció un ganador. 3 días después, que como nos recordaba aquí el abogado Eduardo, se hizo prácticamente una declaratoria parcial, ¿verdad? Y en los 7 días siguientes se hizo después la declaratoria general. O sea, en 7 días se hizo todos los escrutinios especiales, las impugnaciones y todo eso. Entonces, eso pasó el 2021. Fíjense en el 2025 cómo estamos. Estamos todavía a 23 de diciembre. 22 días han transcurrido y todavía no tenemos ni un anuncio del ente oficial ni la declaratoria. Me gustaría que pasáramos a la siguiente lámina para ver los ejemplos anteriores, pero le digo, o sea, en contexto sí se puede hacer. Mira el 2009, en una situación complicadísima para el país también. Señáleme. El 2009 está acá por acá. Aquí, en 2009. Para que la el gente ganador, el 30 de noviembre. Sí. Un día después se informó a los medios y se anunció un ganador. Y ahí está, ¿ve? Un día después se anunció el ganador. Luego vamos a ver las fechas de las declaratorias. El 2013, el resultado del 2013, el 24 de noviembre fue la elección. El 26 y el 28 de noviembre se hicieron ahí unas cosas, en 4 días se declaró un ganador. Y la declaratoria creo que se hizo 17 días después. O sea, y se hizo un anuncio. Fulano de tal, con tal porcentaje, va ganando la elección y se proyecta a ser el virtual ganador. Y la declaratoria sí lo afirmó. Porque como mencionaba el doctor Calix, hay ya estadística que es muy difícil de variar, muy complicado. En las elecciones del 2017, esta fue la que más tardó por la situación, el contexto que hubo. Pero fíjense, tardó 21 días. Menos que ahora. Menos que ahora. Sí. O sea, menos que ahora. Ahora, recordemos el contexto que pasaba en el 2017. Usted no tenía un pleno de magistrados confrontados. Tenía un pleno que quería sacar el proceso adelante, incluso, como dice usted, peleándose algunos con sus líneas partidarias. ¿Verdad? Y aquí tenemos un pleno que no se puede sentar en pleno, pues esa es la realidad que tenemos. O sea que no pueden estar los 3 ahí hablando. Conocemos la situación de las consejeras. Pero tanto así que hay 2 consejeras exacto, que están en la clandestinidad, escondiéndose de la justicia. Entonces, si nosotros vemos en eso... Creo que resguardadas, ¿no? Resguardadas. Sí. Si vemos esto, prácticamente se puede hacer un anuncio oficial y eso le daría el regalo más grande que quiere el pueblo hondureño. Ojo, que le digo a la clase política que el pueblo hondureño ya les cumplió. Obedeció a la convocatoria, se organizó, salió a votar. Entonces ahora son ellos los que tienen que cumplirle al pueblo, dándole tranquilidad y más que todo estabilidad.
O sea, porque esto ya pasa por una decisión política. Es así de sencillo. Aquí no hay nada legal, no hay nada... Es más, un anuncio de este tipo creo que no tiene que ir ni en un punto de acta. O sea, sentarse, ponerse de acuerdo y hablarlo y decirlo. Y aquí está, esto es, con el 99.92%. Tenemos un partido que está a la cabeza, tenemos otro... Eso hasta los medios internacionales, a la observación, a todo el mundo le daría tranquilidad. Entonces creo que es bueno ver, y por eso les digo, ya lo vivimos, en el 2017 tuvimos 21 días en esto, pero se dio un anuncio y luego se dio la declaratoria. O sea que puede haber una declaratoria, lo decía el abogado Fuentes, una declaratoria parcial. Así es. ¿En qué momento llega la declaratoria final? Antes del 30 de diciembre, pero es cierto, ¿qué es lo que sucede? Puede haber una conferencia de prensa anunciando, por supuesto. ¿No hay cadena de radio y televisión? No, debería. A ver, pero lo que mencionaba el ingeniero, no necesariamente para dar un anuncio, como en los casos anteriores, podría ser por cualquiera de esos medios. Evidentemente se ha generado un ambiente en tanta expectativa alrededor de la declaratoria, que se han hablado de muchas cosas. ¿Y qué pasa si firma? ¿Qué pasa si no firma? Si no quiere, si puede. A ver, es una obligación que yo esté en contra, porque es una resolución finalmente. Mencionaba el caso de 2017. En 2017 hubo un voto razonado de parte del magistrado Eric Rodríguez en relación a la declaratoria oficial de resultados. Pero él expresó su motivación, pero la resolución tuvo que haber salido. Hablan, no, y si no la publican en la Gaceta. Bueno, el requisito o el hecho de publicar en la Gaceta finalmente es una formalidad, ¿no? Pero no va a anular lo que pasó en una elección, ni va a anular una resolución del Pleno de Consejeros que es autónomo en su actuar. O sea que hay cosas que tenemos que disipar y eliminar esas dudas. Y como usted muy bien lo mencionaba, licenciado, cuando la presidenta dijo de que iba a aceptar lo que dijera el CNE, decía ayer el vicepresidente del Congreso Nacional, Russell Tomé, yo miré a algunos funcionarios que hasta ganas de llorar le dieron, porque algunos que tenían la expectativa de que no hubiese un reconocimiento a la declaratoria oficial de resultados, y ante eso yo creo que tenemos que disipar todas las dudas y de parte del CNE tener la claridad que antes del 30 de diciembre habrá una declaratoria oficial de resultados. Puede ser hoy, puede ser mañana, pero antes del 30 de diciembre tiene que haber una declaratoria oficial de resultados. Y el 27 de enero tiene que haber una transición en el ejercicio del poder en este país. Ahora, abogado, ¿tiene que llevar la firma de los 3 consejeros o esa es una declaración? Es una resolución, evidentemente tiene que darse una resolución en sesión de pleno. Mucho se habló estos últimos días de las sesiones virtuales. El Pleno de Consejeros tiene un reglamento de sesiones en el cual en el reglamento de sesiones establece los mecanismos virtuales como un medio para poder sesionar y poder tomar decisiones y poder tomar resoluciones. Hay cientos de antecedentes que anteceden a esa misma línea. Entonces, lo que se requiere es que se expresen las condiciones, se establezcan los resultados con la totalidad de actas que estén establecidas. Es más, si nosotros nos vamos al tenor y a la aplicación pura y dura de la ley, el escrutinio especial es facultativo. O sea, el Pleno de Consejeros tiene la discrecionalidad de enviar a escrutinio especial actas que tengan algunos presupuestos procesales. Pero si finalmente no se hace o no se autoriza, es decisión del Pleno de Consejeros, porque como ya lo mencioné, la elección se dio el 30 de noviembre, el voto por voto se dio el 30 de noviembre. Ahora corresponde validar y declarar en función de esos resultados que ya fueron emitidos. Bueno, me voy a una nueva pausa comercial. Al retorno conocemos algunas otras gráficas que nos ha preparado y nos ha traído el ingeniero Faustino Reyes. Ya volvemos. Bueno, pasamos a conocer otras gráficas que nos arrojan mayor información acerca de esto que está pasando con este conteo cerrado en la recta final de este proceso electoral. Claro, gracias, Ulises. Bien, primero tenemos esa gran confusión de qué es el escrutinio especial, cómo está compuesto, qué pasa. Entonces, yo quería marcar estos tres puntos que dicen que no envía un acta al escrutinio especial. Diferencias mínimas sin impacto aritmético. Eso quiere decir que alguien pudo haber equivocado un dígito y eso se puede corregir en el acta. No es necesario ir a contar las papeletas, porque hay validaciones ya, o esa acta está correcta y solo con cambiar, o sea, con corregir un número, esa acta pasa y se va. No tiene usted que volver a eso. Errores formales subsanables que no alteran el resultado. Le voy a dar un gran ejemplo y creo que Eduardo ahí nos puede dar más luces porque aquí ha hecho falta un poquito de información de parte del ente electoral y eso sí hay que decirlo. Digamos, hay actas que están correctamente balanceadas,
O sea que están bien, no tienen errores de suma, los votan, pero solo tienen 2 firmas. Entonces, esas actas en realidad no tendrían que ir a escrutinio especial. Solo tienen que poner un bloque, autorizarlas en pleno, revisarlas y que vayan ya al procesamiento normal. Y lo otro, los alegatos sin respaldo documental. Fíjense bien, yo no sé cómo visualiza alguna gente de la clase política esto, pero impugnar un acta es formar un caso legal por cada acta, por cada mesa, en la que yo tengo que aportar las pruebas, el otro va a aportar sus pruebas y la Secretaría Legal del CNE va a emitir, el Tribunal de Justicia Electoral tendría que emitir una resolución legal si esa acta se va a escrutinio especial, se sustituye por una acta legal o no. Entonces imagínese usted lo que quiere decir respaldar. Le voy a poner así, 3.000 actas para impugnación. Son 3.000 casos que usted tiene que armar para impugnar cada una de esas mesas. Que este proceso de impugnación viene después del 30. No, a ver, el proceso de impugnaciones, hay 2 cosas, 2 figuras que establece la ley que se pueden solicitar. Se puede solicitar nulidad de una junta receptora de votos o una solicitud de recuento. Estos plazos inician a correr del día después de la elección, es decir, a partir del 1 de diciembre, yo tengo 5 días para pedir nulidades y 10 días para poder pedir recuento. Estos plazos fueron ampliados por el Pleno de Consejeros, superándose a 10 y a 15 días. Es decir, el 15 de diciembre fue el último día para poder solicitar recuento, que es lo que hablan muchos candidatos, de que solicité que se abran tantas actas, que se abran y que se vayan a recuento. Ahí, pues, es lo que menciona el ingeniero, por cada caso es un expediente. O sea, por cada junta receptora de votos que yo pida, es un expediente. Evidentemente, esto tiene que ir respaldado, tiene que tener un respaldo, porque hay reclamos que son improcedentes realmente de entrada. Porque yo digo, bueno, yo soy candidato a diputado, tengo este resultado de una junta receptora de votos, pero en la junta receptora de votos de la misma escuela saqué la mitad de los votos. Es totalmente natural. Entonces, esos van sin valor y efecto. Entonces, hay un proyecto de impugnaciones en relación a eso, que son, reitero, antes de la declaratoria, que se tienen que resolver. Por eso, cuando hablamos de escrutinios especiales, están los escrutinios especiales de oficio, que son los que se están realizando en este momento, que se realizan por autorización del Pleno, por haber identificado una inconsistencia, pero son aquellos también a petición de parte, que es la segunda etapa, que son los productos de las resoluciones. Una vez emitida la declaratoria oficial de resultados, inicia el plazo para que cualquier ciudadano, cualquier candidato que se sienta agraviado, acuda como órgano de instancia al Tribunal de Justicia Electoral. Es decir, que hasta antes del 30 de diciembre no interviene el TJE. Ya viene el proceso de las impugnaciones y creo que en el último renglón decía que tiene que venir documentado y también se hace con un apoderado legal, o sea, no es personalmente que llega él que corre por un cargo de elección popular. Sí, tiene que ser a través de una representación procesal, pero también tengo que traer una relación de hechos. ¿Cuál es la relación de hechos? Bien, yo tengo mi acta, mi copia certificada que se me entregó el día de la elección, y yo veo que la acta divulgada por el CNE tiene otro resultado. Entonces, esa es una causa. O veo, yo identifico que el acta dice una cosa, pero se contabilizó otro valor. Entonces, ese tipo de casos se tienen que documentar, hacer, reitero, la relación de hechos entre lo que está divulgado, entre lo que yo tengo, los medios probatorios que pueda traer, y a partir de ahí poderlo solicitar. En ese caso, y hubieron incluso solicitudes de nulidad del proceso electoral. Y es donde yo mencionaba de la gravedad de colocar actas en valor cero. ¿Por qué? Porque eso implica anular una elección, y anular una elección solamente le corresponde al Pleno de Consejeros. Y cuando se anula una elección en una junta receptora de votos, ¿qué es lo que procede? La repetición de esa elección 10 días después, como pasó en 2021 en los municipios de Duyure, en el municipio de Huampusirpe, que se anuló la elección, entonces se vuelve a repetir. Pero al dejar un acta valor cero, como lo han hecho en muchos casos dentro del escrutinio especial, implica anular una elección, anular votos reales de personas reales que fueron a votar, y sobre todo dejarlos en indefensión, porque no hay una opción de que se vaya a repetir la elección, porque el acta ya fue cero, como que nadie fue a votar ese día, cuando definitivamente no fue así. Bueno, y también el mensaje que le están trasladando a las personas que fueron a votar, doctor, o sea, como la gente que disfrute todavía el hecho de ir a ejercer el sufragio, que se levantaron temprano, que cancelaron otros compromisos y fueron a votar, y les dicen en una junta, en un escrutinio especial, no, todos los votos de esta urna, de esta junta receptora de votos, no tiene validez. Y ese es un punto muy importante, porque estamos hablando de votos. Pero detrás de voto hay un ciudadano. Claro. Hay una persona que está preocupada por la situación del empleo en el país, por la situación de inseguridad. Esas son las razones justificables por las cuales todavía un porcentaje, aunque sea un 33% de la población, cree todavía en la democracia, pese a los golpes constantes que le dan la mayoría de los políticos. Pero también hay que recordar algo, ¿no?
En 2021, como bien lo estaba mencionando usted, la participación electoral fue de 68,5%. En este 2025 posiblemente tenga una disminución de más o menos quizás unos 15 puntos porcentuales, es decir, vamos a rondar seguramente por ahí un 53, un 55% de participación electoral. Eso significa mucho en una democracia golpeada que requiere precisamente que quienes lleguen al poder empiecen a generar esa confianza para que esa participación electoral en 2029 incremente nuevamente, ¿no? Y no tengamos obviamente una elección nada más con alrededor de un 53-55% de participación electoral. Recuerden, al final estamos hablando de votos, pero son ciudadanos, reitero, y esos ciudadanos quieren que se les resuelva la situación de empleo. Para eso es necesario el tema de inversiones. Mire, solo quiero mencionar algo muy sencillo, para que le pongamos nombre y apellido a un voto. Ayer en un centro comercial cualquiera, aquí en Tegucigalpa, me encontré un ciudadano, señor apellido Vanegas. Me dijo, mire, yo estoy ya harto de todo esto que está pasando en el país. ¿Cuándo nos van a dar la declaratoria? ¿Sabe usted? Yo le dije, mire, yo creo que mañana o pasado mañana viene la respuesta. Pero veamos por qué ese voto es un ciudadano. Porque ese señor tiene un hijo de 27 años que no trabaja, terminó la universidad, pero no encuentra trabajo. Y ese es un problema serio que no solamente este señor de apellido Vanegas, que su hijo también lleva su mismo apellido, que tiene 27 años, que no encuentra empleo, que no encuentra chamba, por así decirlo, son más de 1 millón de hondureños que ni trabajan y ni estudian, precisamente porque las políticas para atracción de inversiones, para generar empleo, generan realmente todo lo contrario, que es lo que quisiéramos en este momento. Mayor generación de empleo, mayor generación de inversiones, precisamente para que todos los Vanegas, por decir un ciudadano, ¿no?, pueda tener empleo, él o su hijo. Esa es la realidad por la cual la gente fue a votar. Y no sería justo precisamente que ese señor Vanegas y su hijo que fueron a votar pensando con mucha esperanza que iba a haber un proceso de transición importante, un cambio, porque no estaban de acuerdo precisamente con el gobierno actual, pudiesen precisamente tener ahora una opción disponible para encontrar trabajo, para tener seguridad, para vivir bien aquí en Tegucigalpa. Pero Vanegas puede ser un Ramírez, un González, cualquier persona en el resto del país que quiere precisamente eso y que se le valore, se le dé valor y respeto a su voto. Usted me ha dado números que, lo comparto con la producción, nos servirán para desarrollarlo en todo un frente a frente, en 2 horas, y de repente nos va a faltar tiempo. En las elecciones del 2021, la participación fue del 68%. Así fue. Bien, ahora es del 53%. Vayan ustedes midiendo el respaldo, el calor popular que lleva quien gane estas elecciones o las pasadas elecciones del 30 de noviembre. ¿Por qué fue menos gente? Y eso es lo que dicen los números, doctor, que fue menos gente, menos votantes a las urnas que concurrió. ¿Qué pasó? ¿Qué los desanimó? ¿Qué no los convenció? ¿Hasta dónde llega el desencanto de los electores con la clase política? Los estilos de liderazgo que teníamos. A ver, hoy estamos abogando porque seas Fura o sea Narrala. En su momento la señora Moncada tenía también la misma opción, lo mismo don Nelson, y en su momento también, por supuesto, Chano Rivera. Pero si analizamos los liderazgos, estamos vacíos de liderazgos que realmente generen un proceso de transformación importante porque, reitero, celebramos la democracia y queremos que llegue el señor Fura, que llegue el señor Narrala, cualquiera de los dos en este momento. Pero ahí viene una demanda de parte del pueblo para ellos. Primero, reitero, el tema del empleo, 2.3, 2.5 millones de hondureños con serios problemas de empleo, 1.6 que apenas trabajan 4 horas y 1 millón que ni trabajan ni estudian. Es decir, tenemos un problema serio que, a ver, ninguno de los que lleguen, cualquiera, vienen desconociendo la situación del país. Aquí no va a valer que hablen de improvisación. Y eso aplica no solamente a nivel gubernamental, a nivel de las alcaldías. Aquí, sea Juan Diego Zelaya o sea el mismo Jorge Aldana en Francisco Morazán, directamente en el Distrito Central, aquí no vienen y no deben de venir a improvisar. Aquí se tiene que empezar a trabajar y a transformar la capital, por ejemplo, de manera directa, rápidamente, desde el mismo 27 de enero, con medidas específicas. Bueno, ya tenemos la experiencia de los que llegan
sin un programa de gobierno, de los que llegan a improvisar, ahí están los resultados. Están claros en estas elecciones. El elector, ¿cómo reacciona cuando no se cumplen con las promesas que se plantearon en campaña? Antes de la pausa comercial, así rápidamente, Rápido. otra de las gráficas que nos tiene el ingeniero Faustino Reyes. Reyes. Qué práctico es eso. Igual, en el mismo contexto que hablaba el doctor y hablaba el abogado Eduardo, nosotros ya fuimos a elegir. Ese tiempo ya pasó. Ya elegimos. Entonces, lo que el pueblo hondureño está pidiendo, lo que el ciudadano pide es que se le respete esa decisión, ¿verdad? Y que se afirme esa decisión que se tomó. Entonces, aquí usted mira, fase postelectoral, o sea, aquí ya elegimos, está el escrutinio general, el escrutinio especial, cuando aplica las impugnaciones y recursos y luego la declaratoria oficial del CNE. Eso es lo que hace falta, pero la elección ya terminó. Lo que tenemos que hacer es terminar de documentarla, ordenarla, ver esas inconsistencias que hay, pero nosotros ya elegimos, el pueblo ya eligió. Con esa participación, aunque sean muy parejos los dos candidatos que estén, pero está claro que el pueblo eligió por un cambio, eligió por estabilidad, eligió por tranquilidad, y eso lo único que lo pueden dar ahorita es la clase política. Bueno, ahí está claro, y ya con estos números, con lo que estamos conociendo el día de hoy, hay muchos que dicen debería ser hoy, mañana o el 25 por tarde dar la declaratoria en el nivel presidencial. Así brevemente. En efecto, licenciado, es que esto no se trata, voy a hacer algo de publicidad, no es la diaria, no es la chica, pues no es lotería, a ver quién ganó. Ya los partidos políticos tienen las actas, están claros los resultados. Evidentemente, la misma clase política, pero también la ciudadanía, ¿de qué está expectante? De una oficialización de resultados. Y esa oficialización de resultados cuenta con los elementos para poder ser emitidos. Con toda categoría le puedo decir que sí, que están los elementos para que pueda ser emitida. ¿Cuándo será? Pues es una decisión del Pleno de Consejeros. Puede ser hoy, puede ser mañana. Evidentemente sabemos hasta cuándo puede ser, que es el 30 de diciembre, pero estamos seguros de que antes de esa fecha, y hay una garantía que debe haber, tiene que haber declaratoria, habrá una declaratoria y en función de eso, pues todos los procedimientos que vengan por delante. Y nosotros lo que esperamos en este caso, la población hondureña, nosotros como medios de comunicación, la sociedad civil, es que lo que falta por hacer en el Consejo Nacional Electoral, este escrutinio especial, porque se deja la papeleta presidencial, se va a la papeleta de diputados y de corporaciones municipales, que ya se pare o que no se vuelva a repetir una acción como la que se dio la noche de ayer, de esta agresión planificada, coordinada en contra de escrutadores del Partido Nacional. Y uno de los oficiales militares en condición de retiro me decía, bueno, pero en todo esto también hay que preguntarse cuál es la responsabilidad que tienen las Fuerzas Armadas en toda esta protección física y personal de quienes están en este trabajo, en el día y en la noche, para poder dar final y sacar este escrutinio especial y terminar con la incertidumbre que viven los hondureños. Vamos a una nueva pausa comercial. Al retorno, ya en la recta final del programa, las conclusiones del tema que hemos abordado el día de hoy. Gracias por sus mensajes a través de X. Marco Matamoros escribe: feliz Navidad. Este arroz ya se cocinó, para bien o para mal, papi ya es presidente. ¿Qué queda? Negociar gobernabilidad por Honduras y que se gobierne para todos y no solo para cachurecos, como siempre lo hacen, y eviten corrupción. Ismael Ochoa opina de una vez por todas que se dé la declaración final y que los partidos políticos perdedores tomen escuela y pasen a una oposición inteligente. Honduras tiene que continuar en su proyecto de país. Los identificados de acciones ilícitas, ahí están los tribunales de justicia.
Bueno, estaba consultándole aquí con los que conocen este campo electoral y me dicen que una resolución de una declaratoria de las elecciones generales no necesita ni cadena de radio y televisión, no necesita ni siquiera una conferencia de prensa, puede ser un comunicado y que tampoco están para las firmas de los 3 consejeros. O sea, la cosa es fácil. Como regalo de Navidad para los hondureños puede ser hoy, puede ser mañana o puede ser el 25, pero no debería pasar de ahí si ya estamos en un 99.92% de este recuento de los votos en el centro logístico electoral. Bueno, ya estamos en la recta final. Me contacto con el abogado Rodolfo Dumas para sus conclusiones finales. Abogado, brevemente le escuchamos. Muchas gracias. De nuevo, agradecer la invitación, la participación de sus invitados ha sido muy ilustrativa, creo, para la audiencia de este programa. Creo que el pueblo hondureño cumplió. Ahora le toca a la institucionalidad hacer su parte. Esperamos una declaratoria en los próximos días. Esperamos que se cumpla con lo que la Constitución manda en cuanto a esa declaratoria, más tardar el 30 de diciembre. Y en lo sucesivo, bueno, pues tocará reconstruir la confianza, reconstruir la institucionalidad, avanzar en los temas que hoy muy brevemente hemos tocado. Obviamente el país enfrenta retos enormes en materia social, económica, de seguridad, de salud pública, pero eso se puede avanzar si logramos un gobierno, como le dije al inicio del programa, de integración nacional, donde todos los sectores aporten conocimiento, técnica, para que el país pues avance. Honduras no puede darse el lujo de seguir en este tipo de crisis, en esta parálisis que estamos actualmente. Creo que es importante ese concepto de reconciliación y de conciliación nacional para que el país avance. Obviamente, lo más importante ahorita es la declaratoria de elecciones, el anuncio de quién va a encabezar el Poder Ejecutivo y posteriormente el Congreso Nacional y las diferentes alcaldías. Para todos ustedes, mis mejores deseos en esta Navidad, que Dios los bendiga y que Dios bendiga al pueblo hondureño. Bueno, igualmente, abogado Rodolfo Dumas, feliz Navidad para todos los sanpedranos, para todo Honduras. Abogado Eduardo Fuentes, especialista en gestión electoral, conclusiones finales. Estamos en vísperas de la Nochebuena, en vísperas de Navidad, en vísperas de celebrar el nacimiento del Niño Jesús. Y como toda fecha importante, pues el pueblo hondureño lo que quiere es paz, es tranquilidad y certeza. De parte del organismo electoral, si bien es cierto, hay muchas cosas que reflexionar, muchas cosas que plantear, muchas cosas que pusimos hoy sobre la mesa, también de parte de la clase política la madurez para poder asumir la responsabilidad de los resultados electorales. Hasta ahora siguen siendo tareas pendientes, pero en vísperas también a un año nuevo, a un cambio de poder, de ejercicio en el poder, pues evidentemente se requiere de esa madurez. Seguiremos transitando en esa vía. Creo que la democracia tiene que construirse con demócratas y no solamente basta autoproclamarse demócrata para hacerlo, también los hechos son los que lo reflejan en las victorias y en las derrotas. Y este proceso electoral también deja esas reflexiones sobre la mesa. Evidentemente estos espacios son necesarios, tener esa reflexión y esa inflexión de los procesos electorales. No discutir resultados, no discutir candidatos, sino discutir el proceso en sí, perfeccionar procesos, formar institucionalidad y como se mencionó en este programa, no solamente las elecciones son un fin en sí mismo. Hubieron elecciones, sí, pero las elecciones son un medio para mejorar la gestión pública, para mejorar la calidad de vida de las personas y eso solamente se va a lograr con gobiernos legítimos, a través de procesos electorales legítimos que sean reflejados y ratificados por la voz mayoritaria del pueblo hondureño manifestada en las urnas. Pasó el 30 de diciembre y esa voz manifestada en las urnas tiene que plasmarse en una declaratoria oficial de resultados que habrá antes del 30 de diciembre y como lo mencionamos, a través del 27 de enero, un nuevo ejercicio en el poder en este país. Bueno, gracias al abogado Eduardo Fuentes. No hay duda de que es un cierre de un proceso electoral, por lo menos en esto del escrutinio atípico. Un televidente le escribe a Carlos Sandino, el productor, que haga la corrección, algo así lo entendí, de que las consejeras pues no están en resguardo, como decía el doctor Carlos Cali, sino que andan huyendo de la justicia. Bueno, andan buscando protegerse y terminar con el proceso que se han propuesto, con este proceso electoral, porque de otra forma, lo decíamos el día de ayer, lo que en su momento anunció el coordinador
el encargado de este espacio Frente a Frente, pero lo hizo en Telenoticias Estelar en su momento, es que tenían lista la orden de captura contra las 2 consejeras. Y es por eso que, como dice el doctor Carlos Calix, están en resguardo y han seguido trabajando. Doctor, conclusiones finales. En un momento de polarización tóxica, se debe de resguardar la vida de los 3 consejeros, por igual. No solamente de Cosette López, de Ana Paola Hall, sino también del mismo Marlon Ochoa. La polarización es tan fuerte que puede pasar cualquier cosa y debemos de evitar cualquier tema que pueda llevar a un magnicidio, incluyendo de cualquiera de los candidatos a ese nivel. ¿Y estuvo, doctor, dentro de las posibilidades, así como estaba decrispado y polarizada la cosa? Y continúa. Por eso es que están, reitero, resguardando su vida, y es lógico en medio de todo esto, ¿no? Por una vía. Por la otra, solamente para ir cerrar, mire, ha estado pasando el Santa Claus rojo y blanco por aquí, ¿no? Y aunque viene con un saco cargado, ya no trae más votos. Eso ya está. Entonces pueden haber 3 escenarios. El primero es que se haga la declaratoria con Asfura ganador. Inmediatamente Trump emite un mensaje hablando de estabilidad, felicitando al candidato electo. Se suma Milei, se suma José Antonio Katz, posiblemente un mensaje de Salinas Pliego desde México, que abre la ruta para traer inversiones al país. Escenario número 1. Escenario número 2, gana Nasralla. Bajo ese escenario, va a ser recibido en su momento en Washington, eso va a ser normal. Y el escenario 3 es que no quieran entregar el poder. Usted no puede quitar dentro de las posibilidades ninguno de estos 3 escenarios. ¿Cuál es el que más conviene para Honduras? La estabilidad, que es lo que estamos hablando. Gracias, doctor. Me gusta esa metáfora. Santa Claus no trae votos en el costal. No trae. Puede traer cualquier otra cosa menos votos. 15 segundos, ingeniero. Rapidito, mi mensaje va esta vez solo para 4 personas. Los candidatos del Partido Nacional, el Partido Liberal y las 2 consejeras. ¿Verdad? El pueblo hondureño va a agradecer que en este tiempo de crisis salgan los verdaderos liderazgos que le den estabilidad al país. Por favor, pónganse de acuerdo. Bueno, llegamos al final del programa de hoy de Frente a Frente. A todos gracias, anunciándoles que para mañana nos vamos a desconectar de todo este ambiente electoral y tendremos, ahí lo ven ustedes, vamos a hablar de la Navidad y vamos a recoger experiencias de los hondureños que están, la diáspora hondureña que están en Estados Unidos, en España. Los invitamos a que se conecten vía Zoom, a que manden su mensaje, que la gente nos escriba, que por ahí comparta sus tradiciones, sus encuentros familiares y que todos juntos nos desconectemos de esto que pues, nos ha traído sobresaltos, incertidumbre, pero mañana pase lo que pase, hoy nosotros estaremos hablando estrictamente de la Navidad. A todos gracias, nos encontramos mañana.